Entonces van a ver ustedes ahí que va a aparecer, ¿eh? Está streameando, dicen, ¿no? Es decir, que estoy grabando la clase, ¿eh? Aquí aparece, a ver, aquí, ¿no? Ahí está. Ya estoy transmitiendo la clase y ya la pueden ver, de streaming. Y se está grabando en la plataforma. Termina la clase y ustedes lo bajan en el video. O igual de ahí mismo pueden tomar apuntes. No hay ningún problema. ¿Está bien? Es mucho más fácil. Entonces yo termino de hacer mis cosas aquí, no tengo nada que subir, porque ya está en la plataforma. Entran al Twitch TV, ahí está la dirección y listo. ¿Ok? Bueno, el último tema que nos toca ver, decíamos, son es la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es esto? Muchos de ustedes ya han llevado esta materia. De todas maneras vamos a recordar un poquito. Aquí yo tengo algunos libros. A ver, este de acá. Este es un libro de... no, este es método numérico. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Este de aquí. Yo lo voy a dejar en la plataforma por si acaso, si por ahí lo necesitan. Como siempre, ecuaciones diferenciales ordinarias, teoría y ejercicio. Ahí está la autora de Escuela Superior Politécnica en el Perú, ¿no? En el Perú. La profesora peruana. Bueno, le voy a dar el libro para que ustedes lo puedan leer acerca de la autora y todos sus libros y qué sé yo. Sobre todo este libro, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo lo tomé al azar, tengo un montón de libros de ecuaciones, un montón, unos 40 más o menos, el mismo tema, ¿no? Y es pasado por todas, he sido profesor de cálculo, de física. Bueno, en realidad las ecuaciones diferenciales es lo que ocurre en la ingeniería. Todos los modelos matemáticos parten de ecuaciones diferenciales, la mayoría. Entonces, no es una cosa trabucada en la matemática, no, es una cosa común, es lo más común que hay en la ingeniería, son los modelos en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Una ecuación que contiene derivadas de una función desconocida que se llama ecuación diferencial. Entonces las ecuaciones diferenciales no son más que derivadas, ecuaciones que contienen derivadas. Y ya sabemos que la derivada de una función es la razón de cambio de la función. Entonces, si una ecuación tiene varias derivadas, una o varias derivadas, quiere decir que tiene varios parámetros de variación, ¿no? Puede haber una derivada respecto al tiempo, otra derivada respecto a la humedad, otra derivada respecto, qué sé yo, n derivadas. ¿Ok? Entonces, una ecuación que contiene derivadas. Esa es la ecuación típica diferencial. Aquí en la pizarra
Tenemos una, dy de x igual a f de x y. Porque obviamente siempre las derivadas hacen referencia a dos variables. Y ya sabemos que dy de x es la derivada de la función y respecto de x. Eso es así. Entonces las ecuaciones normalmente se van a presentar de esa forma. A esto nosotros le llamamos una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Y tiene que presentarse de esa forma. Tenemos que hacerlo así para que máxima la acepte. Después vamos a hablar un poquito de máxima. Eso será así. El objetivo es entonces encontrar la solución que satisfaga. Toda solución de una ecuación es encontrar los valores que satisfagan. En este caso, la solución es una función. Una o varias funciones, dependiendo del tipo de ecuación. Una función. ¿Cuál función? La que nosotros le llamamos la función original, ¿no? De donde se originó la derivada, ¿no? O también nosotros la llamamos la primitiva. O sea, y para encontrar la primitiva de una derivada es integrando. De modo que las soluciones de las ecuaciones diferenciales, las soluciones se basan en integración de las ecuaciones. Eso ya lo sabemos, ¿no? Porque la integral de una derivada nos da la primitiva. La integral de una función derivada nos da la primitiva. Bien, ese es el concepto general, entonces, ¿no? Normalmente nosotros lo tenemos en la ingeniería, la diría como usual. Eso es normal en la ingeniería. No es una cosa rara, más bien es lo que ocurre en la ingeniería, es encontrarnos siempre con ecuaciones diferenciales. Y por lo general son ordinarias, ¿no? ¿Qué significa ordinaria? Ahorita vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo de cómo se modela un modelo de la ingeniería, que normalmente son modelos físicos, ¿no? El modelo matemático, que vuelvo a repetir, por lo general son ecuaciones diferenciales. La solución matemática y la interpretación de esos resultados. Eso es así. Bueno, una ecuación diferencial entonces es aquella que tiene una o varias derivadas o diferenciales de la función incógnita. La función es la incógnita, no es la variable. Aquí es la función, es la incógnita. ¿Está bien? Entonces no es una variable la incógnita. Aquí la incógnita es una función. Se llama la función incógnita. Es una ecuación donde la incógnita es la misma función y que depende de una o más variables dependiendo de su derivada. Se llama ecuación diferencial porque aquella que liga la variable es, ¿no?, independiente x y la función incógnita y su derivada. O sea, todo eso está ligado en una sola ecuación. Una ecuación diferencial de forma muy sencilla es una ecuación que contiene derivadas. Una ecuación diferencial tiene esta forma. Va a ser una función de las variables x y, si es en dos variables, su primera derivada, su segunda, su tercera, su enésima derivada, igual a algo. En este caso, digamos 0. ¿No? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo puede presentarse matemáticamente una ecuación diferencial. ¿Listo? Eso es así. Ahí tienen varios ejemplos. Puede aparecer como derivadas, ¿no?, simples o derivadas parciales. Ya sabemos qué son las derivadas parciales cuando hay más de una variable. Bueno, las ecuaciones diferenciales tienen su origen en los modelos físicos. Ahí es donde nace.
Hay varios tipos, ¿no? Esto lo plantea Leibniz en los problemas matemáticos de la economía en su tiempo y Newton en los problemas de velocidad, de la partícula y todo eso. Lo que aprendemos en física básica, ahí. Ahí es la primera vez que nos encontramos con ecuaciones diferenciales. Y en la ingeniería, como les digo, es usual, porque la ingeniería son procesos físicos y químicos, ¿no? Entonces vamos a ver en los procesos químicos, en las operaciones físicas, normalmente aparecen ecuaciones diferenciales. Y obviamente siempre las ecuaciones diferenciales van a tener una solución, si es que la encontramos, porque hay que buscar una solución. Y siempre la solución es una función. Siempre esa es la incógnita, encontrar la función, ¿no? ¿Cuál es el problema de encontrar la función? Aquí ya da ejemplo del libro. Fíjense, aparecen las integrales, ¿no? Integramos las ecuaciones, las derivadas y encontramos la solución. Bueno, esto ya lo vieron ustedes en las metodologías analíticas que vemos en el cálculo. Eso ya lo vieron, por eso los paso rápido, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta es la parte introductoria del libro y aquí aparece ya una función que es la solución, en este caso esta ecuación, pero una solución particular. ¿Por qué se dice solución particular? Resulta que hay un problema matemático cuando derivamos una constante. La derivada de una constante es cero. Entonces, cuando derivamos una función, resulta que la derivada de la constante arriba no aparece. No aparece la derivada de la constante porque es cero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando integramos esa derivada? En teoría tendríamos que encontrar la primitiva de esa función derivada con la integral. La integral es la operación opuesta a la derivada. Entonces resulta de que no llegamos a la primitiva, porque no sabemos cuánto es. No sabemos primero si tiene o no tiene constante. No sabemos, porque es cero. La integral de cero es cero. Pues ¿cuánto vale la constante? Si es que había. O sea, hay un problema entonces. Va a resultar, por lo tanto, va a resultar que esa derivada, aquí no tengo, pero les vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí en la pizarrita, ¿no? Aquí en la pizarrita vamos a hacer un ejemplo gráfico, por supuesto. Ahí no se ve porque ya lo guardé en Gilita. ¿Quién será eso? Entonces, decíamos que la solución me va a dar una función. Y obviamente, pero ¿cuál función? Si no sé cuál es C. Puede ser de esta función, de esta otra, fíjense, todas funciones paralelas. Obedecen exactamente, tienen la misma derivada. ¿No? Y igual a f de x más c. Entonces, esa es la constante de integración. Digamos que C sea 5, digamos que sea para esta curva. Digamos que esta fue la función primitiva que derivé. Pero obviamente en la derivada, ¿no?
ya no aparece la C, porque es la derivada de C es 0. Entonces, cuando la integro, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya no voy a saber, ¿no es cierto? No saber cuál es. Entonces voy a tener una familia de curvas, todas son exactamente igual, solo que tienen un valor C desconocido. Por lo tanto, vamos a crear una familia de curvas paralelas, todas que tienen la misma función, pero que va a variar su posición no en función al valor C, la constante de la función primitiva. Entonces aquí aparece un grave problema. Numéricamente, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago para resolver mediante método numérico? Aquí en método numérico no hay eso de que no se conoce la función, no hay esa historia. Aquí sí o sí tenemos que llegar a una y solo a una, no hay vuelta. No es al montón, es a una sola. Eso me genera lo que se llama el problema del valor inicial. De modo que para poder resolver una ecuación diferencial por método numérico, yo debo tener valores iniciales conocidos para esa función. ¿Está bien? Entonces eso me genera el famoso problema del valor inicial, que lo vamos a ver más enseguida. Eso es. Entonces vamos a continuar a las definiciones. Clasificación. Podemos hacer clasificaciones dependiendo, ¿no?, del tipo de ecuación diferencial. En este caso, según tipo, tenemos ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué es el caso usual? Es aquella ecuación que tiene una sola variable independiente. Ya sabemos cuáles son las variables independientes, que no dependen de otro valor. Nosotros le podemos asumir valores y ya tenemos valores de la función. Normalmente la X, ¿no?, es la variable independiente, mientras que la Y es la dependiente. Eso normalmente lo manejamos así en matemáticas, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, dice, de ahora en adelante, cuando se trate de estas ecuaciones, se utilizará la sigla EDO. Así le vamos a llamar. Ecuación diferencial ordinaria. Eso significa EDO. Y aquí hay unos ejemplos, fíjense. De I de X, X más 5, de I cuadrado de X, todas son ecuaciones diferenciales ordinarias, todas estas. ¿Por qué? Porque tienen una sola variable independiente. En otras palabras, son de dos variables, una independiente y otra dependiente. Y y X, ¿no? Ustedes saben que para formar una función se necesita mínimo dos variables, una que corresponda al dominio y otra a la imagen, para tener los puntos en el plano X y Y. Entonces, aquella función que tiene una sola variable independiente se denomina ecuación diferencial ordinaria. Listo. Esa es la definición general. Ecuación diferencial parcial, ese cambia. Puede ser que tengamos más de una variable independiente. Ya no tengamos X, Z, U, B, la que sea. En ese caso ya no se puede derivar, pues no podemos encontrar una derivada para todas. Siempre las variaciones de una función se dan en función de otra variable, pero de una al mismo tiempo de todas. Pero matemáticamente eso podemos hacer el análisis de la variación de una, ¿no? La función respecto de U. ¿Cómo varía la función respecto de la variable U? ¿Cómo varía la función respecto de la variable B? ¿Cómo varía la función respecto de la variable W? ¿Cómo varía la función respecto de Z? ¿Me entienden, no? O sea, las variaciones se van a dar en función de las otras variables. En ese caso ya estamos hablando de derivadas parciales, a diferencia de las otras que son derivadas totales. ¿No? Aquí no podemos hablar entonces de derivadas totales, todas son parciales. No puede haber una derivada total.
¿Por qué? Porque hay muchas variables. Todas varían. Y la variación de una modifica la función. Modifica, sí o sí, de una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos ver la variación total? Haciendo la solución de los todos, de todo. No hay vuelta. En ese caso, estamos ante ecuación diferencial parcial. Pero para ello necesitamos varias ecuaciones, no una. Una por cada variable. Por tanto, hablamos de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Es la única forma de buscar solución. Por lo tanto, a partir de las ordinarias, de los métodos numéricos que usamos en las soluciones ordinarias, se pueden resolver las ecuaciones parciales. ¿Ok? Eso es. Es lo mismo cuando resolvíamos raíces de ecuaciones. Fíjense, hemos analizado el problema de una variable independiente. Así lo planteamos el método de Newton, el método de la secante, todo lo planteamos así. Pero respecto a una variable. ¿Cómo resolvemos para multivariables? Pues aplicando lo mismo, ¿no es cierto? En cada una de las ecuaciones. Aplicamos lo mismo, solo que las otras variables pasan a ser constantes. Pasan a ser constantes. Y numéricamente las resolvemos. En este caso es exactamente igual. Cuando cuando resolvemos una ecuación diferencial parcial, respecto a una variable, las otras variables pasan a ser constantes. Es así. Eso es. Ahora, podemos clasificarla como de segundo, según el orden. Según el orden pueden ser ecuaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Quién va a mandar? El orden de la mayor derivada. Ese va a ser el orden. Puede ser ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etc. ¿Eh? De segundo orden, etc. Tercer orden, ahí tienen los ejemplos. También según el grado de la variable. Otra cosa es el grado. Se refiere al polinomio, al grado del polinomio que contiene la variable. De primer grado, de segundo, puede ser ecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Okay? Bien, no nos vamos a extender más porque este no es un curso de ecuación diferencial ordinaria, este es un curso de métodos numéricos para resolver ecuaciones, las EDO, las ecuaciones diferentes, a eso nos vamos a centrar. Entonces, este capítulo, que es el último que vamos a ver del curso, solamente se refiere a la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso es hoy. Ahí está en máxima. Lo que están viendo es máxima. Nuestro máximo. ¿Qué es lo que hay en la primera línea? Aquí arriba. A ver, voy a poner mi punterito, este de aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay aquí? Edo. Edo es un nombre de una variable, nada. Es un nombre de una dirección de memoria. Eso. Yo le he puesto con Edo porque lo que estoy mostrando en esa dirección de memoria es una ecuación diferencial ordinaria. Por eso le llamo Edo. Le puedo llamar lo que quiera. Le puedo llamar R, le puedo llamar lo que quieran.
silla, no sé, pero yo le he puesto Edo, después de los dos puntos viene una expresión que es una ecuación diferencial. ¿Por qué se coloca así? Porque es el formato en máxima. Tiene que escribirse así, una ecuación diferencial. ¿Está bien? En máxima. No estoy hablando todavía del método numérico, que lo vamos a ver después. Lo que quiero mostrarles en máxima cómo se hace para que verifiquen sus resultados. Aquí lo que hay que hacer es verificar resultados. Cuando nosotros resolvemos mediante el procedimiento numérico, que es el obligatorio, es el que le viene en examen y el que tiene que desarrollar en la plataforma, es el método que vamos a aprender aquí. ¿Ok? Eso. Esto que estamos viendo ahora es la manera como se puede resolver en máxima. Máxima resuelve por la vía analítica. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Cómo máxima la resuelve por la vía analítica. ¿Para qué? Para que puedan comprobar sus resultados. Eso. Estamos aprendiendo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que comprobar nuestros resultados. Lo que tienen aquí, fíjense, es una ecuación diferencial escrita de esta forma. Le estoy diciendo máxima en la dirección de memoria llamada EDO, almacéname esta ecuación diferencial que dice así: x al cuadrado por diff yx. Diff yx significa d y respecto de x. Eso significa. ¿Ok? Eso significa esto de acá. Y hay que ponerlo con apóstrofo. O sea, deben de colocarlo con ese simbolito de ahí. Con un comilla, con una, ¿no? Div, ¿no? Asume máxima, ¿para qué? Para que lo pueda representar de esta forma. Fíjense, sigamos leyendo. Más 3 veces el valor de y por x, igual a seno de x sobre x. ¿Ve? Aquí máxima me muestra el resultado, ¿no?, de la expresión matemática como están los libros. X al cuadrado por la primera derivada de y de x más 3 por x por y igual a seno de x sobre x. Ahora, una vez hecho eso, le digo máxima esto de acá. Fíjense, E de 2, va O de 2, O de, así tengo que ponerlo, eso es una orden. Le estoy diciendo máxima, resuélveme la ecuación diferencial que está en la memoria EDO respecto de la variable y, x, no xy, yx, en esa forma. ¿Me entiendes? Tiene que ser así. Eso es lo máximo. Aquí se puede ver. Le dimos enter y dice que y es igual a, ya sabemos que eso es constante, menos coseno de x sobre x al cubo. Esa es la solución. Esta es una función. Pero es una función, fíjense, que no se sabe el valor de c. Por lo tanto, son varias funciones, como les mostré, son varias funciones paralelas. Son varias funciones paralelas. ¿Ves? Cuando c vale 1 es una función, cuando c vale 2 es otra, cuando c vale 3 y así. Con cada valor de c vamos a tener una gráfica. Por lo tanto, lo que nos arroja como resultado es una familia de gráficas, ¿no?, para la misma solución o para la única solución. Esta es la solución analítica. Como les estoy mostrando, máxima lo hace. No siempre, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo. Aquí les estoy mostrando otro ejemplo. Lo mismo acá, puse otra 2. Esta era una, ¿no? EDO nomás. Esta le llamé EDO 2.
Aquí está la ecuación, esta es la solución. Y igual C, etcétera. Ahí está. ¿No? Aquí la puse de otra forma, ¿no? Div así y me da directamente como la forma de la ecuación. Aquí le digo resuélvala y me da la solución, ¿no? Aquí tengo otra ecuación diferencial y así. ¿Ok? Eso es así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a pasar. Eso se lo voy a pasar a la plataforma en este momento. ¿Dónde está? A ver. Ya. Tenemos la carpeta de clases. El. Copiamos y pegamos en método numérico. Ahí está. Esos ejemplos que les mostré lo tienen ahí. Lo pueden subir en máxima y ya lo van a tener. Muy bien. Ya no me acuerdo cuál era. Llegado el ejemplo en la clase anterior, ¿no? Para que no se vea el problema de la mala.
Bueno, va a tener que hacerlo de cero. Bueno. La pregunta es, ¿qué métodos tenemos para resolver este tipo de ecuaciones? Dentro de los métodos numéricos. ¿Ok? Entonces, ya no voy a hablar de los métodos analíticos, que ya hemos visto que hasta Máxima lo hace. Hasta Máxima lo puede hacer. Nos interesa ver los métodos numéricos, que es la cuestión nuestra. Para eso voy a abrir Máximo nuevamente. Me voy a ir aquí. Ya. El primer método que vamos a ver es el método de Euler. ¿En qué consiste el método de Euler? Va a ser más grandecita todavía, más grande para que se vea. Aquí está. Dada la función de y de x igual, estoy viendo esto de aquí, esto de acá, dada la ecuación diferencial de esa forma, de y de x igual a f de x y. Si no estuviera de esa forma, hay que llevarla de esa forma, ¿no? Con valor inicial y de x0 igual a y0. O sea que hay un valor inicial. Ya sabemos a qué nos referimos. Resulta que la solución es numérica, no es analítica. No estamos resolviendo por método analítico. El método analítico nos va a dar una serie de curvas. Aquí la solución es paula y solamente paula. ¿Para cuál? Para aquella que cumpla este valor inicial. Para eso. ¿Me entiende? Entonces el valor inicial es un punto XY conocido, sobre el cual, por el cual pasa la función, solución. ¿Está bien? Eso es. Entonces, todos los problemas de ecuaciones diferenciales que aparezcan por el método Euler o cualquier método numérico, no solamente con el Euler, va a aparecer también con los otros, necesitan un valor inicial. Eso es. Entonces, sigue. ¿Qué dice? El método de Euler
El método Lerner con tamaño de paso h. Quiere decir que hay un tamaño de paso. Fíjense que lo que queremos encontrar es una función. Ese es el problema. O un valor inicial. Pero vamos a encontrar una función. Y como estamos hablando del método de diferencias finitas, necesitamos un paso h. ¿Ok? Necesitamos un paso h. Vámonos a la pizarra mejor. ¿No? Todo se ve gráficamente, se ve mejor. Vamos a hacer vamos a hacer, decíamos, una pizarrita más. La mostramos aquí. Entonces, ponemos nuestro famoso eje X y Y. Tenemos la ecuación diferencial. Pero ¿qué es una derivada geométricamente? ¿Qué es la derivada geométricamente? Es la pendiente de la función. Esa es la derivada. Y si, fíjense, y si tenemos aquí en la presentación del problema, aquí como lo vemos, aquí, tenemos la derivada. La derivada vale tanto, igual a tanto, es una función. Quiere decir que esa función representa una secuencia dependiente de, o lo que nosotros llamamos de tangente, a la función que estamos buscando. ¿Qué es la derivada? Gráficamente, ¿qué es la derivada? Es la tangente a un punto. Esa es la derivada, gráficamente. ¿No? En el sistema ortogonal conocido, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque en otro sistema cambia. Pero ya sabemos que en el estudio de los números reales, en las ecuaciones reales que siempre hemos estado estudiando, siempre la derivada es la tangente a un punto. Y la ecuación que resulta, o la función que resulta de una derivada, es la tangente en cualquier punto. Por lo tanto, lo que expresa esa ecuación diferencial ordinaria que tienen ahí, encerrada en rojito, es la tangente en cualquier punto de la función desconocida, de la función incógnita. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que podemos encontrar la primera solución, la primera forma de resolver? La más sencilla, por el que encontró Euler, dibujar las pendientes consecutivas. ¿Con qué la vamos a dibujar? Con la función que está a la derecha, pues lógico. ¿Está bien? Entonces dice Euler, vamos a suponer entonces que la función es, vamos a suponer que nuestra función es donde estamos aquí. Vamos a borrarlo eso. Vamos a suponer que nuestra función, la solución, porque obviamente tiene que darnos una serie de puntos, ¿no? Y de hecho, lo que tenemos que hacer es discretizar el dominio, ¿no? En valores h, ¿no? Entonces aquí tendríamos valores h. Y lógicamente vamos a tener un nodo inicial tal como discretizamos el dominio según las diferencias finitas, según la teoría de diferencia finita que vimos en las anteriores clases. Como tenemos un punto conocido,
que se llama el valor inicial, o sea, este punto es y de x 0. Tiene un valor, vale y es 0. Este valor de acá vale y es 0. Para x 0. ¿No? Así se está planteando aquí. ¿No? Así lo estamos planteando acá. Con un valor inicial. Y quiero poner un poquito más grande todavía. Un poquito más grande para que se vea. Siempre que lo hago más grande se sale, ¿no? Se mueve. Bueno, pero se ve, ¿no? Se ve ahí. Ese es el valor inicial. Entonces, se trata de ese valor inicial. ¿No? Ese punto de ahí. ¿Cómo encontramos el siguiente punto? Es decir, vamos a ir dibujando la función. ¿Se entiende, no? Vamos a ir dibujando la función. Entonces, ¿cómo encontraríamos el siguiente punto? Lógicamente, calculando la pendiente de la función en ese punto. Eso significa que vamos a tener que evaluarla, esa pendiente con este valor inicial y suponiendo un paso h, ¿no? Suponiendo un paso h. Y el resultado va a ser el punto, que es muy probable que pase por ahí la pendiente. Eso es, entonces, lo que expresa esta segunda ecuación que tienen acá. Entonces, la segunda ecuación dice, el valor y más 1, o sea, ¿no? El siguiente, a una distancia h, va a ser y por h de f de x, n por y sub n, ¿no? Entonces, el x0, el xn y n en este caso va a ser el primero, ¿no? El valor inicial. Entonces resolvemos con el valor inicial y vamos a tener el siguiente punto. Listo, nos estacionamos en el siguiente punto, volvemos a aplicar lo mismo para el siguiente punto. ¿Se dan cuenta cómo paso a paso vamos encontrando los puntos que aproximan la función? ¿Ve? Y eso es lo que resolvemos acá, fíjense. El valor inicial para DI, perdón, esta es la ecuación diferencial, ¿no? Aquí la metemos en la ecuación diferencial. DI de X igual a 0,2 de Y más X. Sale así porque obviamente hemos puesto primero esto acá. Hemos hecho esto primero, ¿no? Por eso sale así. Debería aparecer 0,2 igual a un quinto. Así como la pusimos acá. X más Y sobre 5 salió esto. El valor inicial para X igual 0, Y vale menos 3. Ese es el valor inicial. ¿Ok? Con H igual a 1. Pero vamos a resolver en el intervalo 0 a 5 porque es el intervalo que nos interesa. No se olviden que siempre hay un intervalo de interés. No es de menos infinito, más nada de esa historia. En método numérico no hay eso. Tampoco hay en ingeniería eso. En ingeniería hay un dominio de interés. Punto. Ese es el que nos interesa. En este caso, de 0 a 5. ¿No? En este caso, de 0 a 5. Bien. Voy a ir con la flechita, pero después. Entonces, ¿qué calculamos aquí? Aquí no calculamos nada, solamente colocamos la función que hay en el problema. El problema es este de aquí. Esta es la derivada. Siempre, fíjense cómo se debe plantearse el problema. Ojo, así tiene que plantearse. Y de X o Y' igual a tanto. Siempre. Tiene que llevarse a esta forma. Siempre. Para poder utilizar este método. O sea, cualquiera sea la forma como aparece en el problema, tiene que llevarse a esta. Y eso es facilito, despejando la derivada. Listo, ya está.
Ya queda en esa forma. ¿Ok? Eso es. Entonces, aquí aparece la función que está a la derecha, nada más. X más y eso de nada más. Ya. La ecuación de recurrencia. Aquí ya está la ecuación de recurrencia. Le estoy diciendo máxima, defíneme qué. Y de n igual a todo esto, que es exactamente lo que tenemos aquí a la derecha. ¿No? Y más 1, entonces igual a todo esto. Eso es lo que hemos escrito aquí. ¿Ok? Entonces ya máxima ya me la escribe en función de n. Y de n, 2 puntos igual, y de n menos 1 por h, y me pone de acuerdo a la ecuación que yo escribí. Me la escribe completamente la ecuación de recurrencia. Aquí está. ¿Ves? ¿Ok? Eso es. Y valor inicial. Para n0, x0 vale 0 y y vale menos 3. ¿No? Y adoptamos, habíamos dicho, el paso, donde está acá arriba, donde está aquí, el paso, igual, aquí está h, igual a 1. ¿No? Entonces, con el paso igual a 1, resolvemos la ecuación diferente. Para h1, ¿no? Y vale menos 3. Para menos 3, sale este valor, 3 menos 3.6. Para n igual 2, sale este valor, ¿veis? Y así sencillamente aplicando la ecuación de recurrencia hasta que llegamos a 5. Porque el intervalo es de 0 a 5. ¿Ok? Hacemos la tabla resumen para cada valor de n, el valor de x y el valor de y. ¿Ok? Y aquí tenemos la gráfica de la función. ¿Ok? Si siempre el resultado va a ser una tabla, siempre la solución de una ecuación por método numérico siempre será una tabla. Esa tabla es la forma de la función que estamos encontrando, la primitiva. ¿Qué corresponde? ¿Qué es la solución a esa ecuación diferencial? No es que vamos a encontrar una expresión, no. Aquí vamos a encontrar una tabla. Como resultado, sabemos que en método numérico las funciones se tabulan. Las funciones vienen tabuladas. Entonces ya a partir de aquí ya podemos construir la función. A partir de esta tabla podemos construir la función. Para eso tenemos, ¿no? Para eso tenemos el polinomio de Newton en diferencia, ¿no? Encontramos de esta tabla encontramos la diferencia y construimos el polinomio de Newton y ya tenemos un polinomio. Y yo le voy a mostrar después que con la inteligencia artificial podemos crearla directamente a la función. Ya está de moda eso. Hay un software que me permite encontrar, ¿no?, la función que he obtenido por métodos numéricos. Estoy hablando de métodos numéricos. Entonces tengo esta tabla y ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Me va a buscar una función que se ajuste justo a estos valores. Una función no necesariamente polinomial. Va a pasar por el polinomio. Lógicamente me va a mostrar polinomios. Mira, este polinomio se ajusta. Pero esta función que tiene seno y coseno también. Pero esta que tiene, me va a mostrar n funciones que se ajustan a esos puntos. Y yo como ingeniero, ¿qué voy a hacer? Voy a adoptar la que mejor me represente mi fenómeno que estoy estudiando. Eso voy a hacer. Lo que sencillamente me da la tecnología no es más que opciones para que yo elija. La tecnología no me resuelve el problema. Es un instrumento nada más. Y yo se los voy a mostrar eso. ¿Ok? Para que lo aprendan. Porque de aquí para adelante ya llegó y es para quedarse. No vuelve atrás. Es como la computadora. Llegaron o como los celulares. Ya nadie anda sin celular. Ya nadie puede andar sin computadora. Peor los ingenieros, sí o sí con computadora. No podemos. A ver, quiero verlo sin computadora esta. A la época lo mandamos, ¿no es cierto?, a la historia. Váyase con
con Newton. Váyase en la época. No nos sirve ese profesional, no sirve. Tienen que venir con modelos matemáticos, modernos, a resolverlo el problema ya, pero a resolver. De eso se trata. ¿Se entiende lo que les expliqué? Se entiende, es fácil, ¿no? Facilín. Este es el método más sencillo que hay. El método es el método de paso a paso, ¿no? Construyendo a partir de la tangente. Porque lo que muestra la ecuación diferencial al comienzo, como le dije, lo que le está mostrando aquí, la ecuación diferencial, la EDO, esto de acá, esta expresión de acá, no es más que la tangente en cualquier punto de la función. Nosotros la estamos encontrando a distancia h. Partiendo, obviamente, del valor inicial conocido. Fíjense que si yo no tengo un valor inicial conocido, no puedo resolver, no puedo utilizar el método. Sí o sí tengo que conocer un valor. Ahora, en la práctica, ¿cómo encuentro ese valor? Tengo que hacer un ensayo. Sí o sí tengo que hacer un ensayo para encontrar un valor. ¿Por qué? He construido un modelo matemático, ¿no? que me muestra una ecuación diferencial. Tengo que ir a buscar el valor inicial. ¿Cómo? A través de ensayo. Haré un ensayo solamente. Necesito para encontrar valores. Y ya con eso voy a resolver el problema. Y ya voy a tener una expresión dentro del dominio, ¿no es cierto?, que necesito para resolver ese problema. Es así. ¿Está bien? Eso es jóvenes. Entonces, ya hemos visto el método de Euler, es muy sencillo, como lo ven. Yo lo voy a pasar esto a la plataforma. Lo vamos a ver en la plataforma. Lo vamos a la plataforma. Euler, método Euler. Copiar y lo llevamos a la plataforma. En este momento ya lo tienen en la plataforma. Se lo he pasado en PDF. Pero es el mismo problema, como ven ahí. Exactamente el mismo. Solo que lo tenemos en PDF. ¿Ok? Eso es. Pueden usar la ecuación de recurrencia que aparece aquí. Para todos los problemas es el mismo. Esta es la ecuación de define, esta es la ecuación de recurrencia. Eso, le dan copiar, ¿no? Copiar y pegar en máxima. Copia, pega. Listo. Eso es. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué viene? Resulta de que esto es una aproximación. Porque la curva real no va a ser exactamente por ahí. Porque no se olviden que estamos hablando de un paso H. No sabemos qué ocurre entre un paso y otro. No sabemos qué ocurre en la función. No lo sabemos. Porque no lo hemos analizado. El análisis lo hacemos justo en el paso. Justo ahí. Pero ¿qué pasa dentro del paso? No lo sabemos. Por lo tanto, puede variar. Puede ser que la solución sea otra. Entonces, en realidad la función que hemos encontrado es una aproximación. ¿No? Es una aproximación. Ese problema lo vamos a analizar en la próxima clase. Vamos a ver cómo estamos en la transmisión. Estamos muy bien. Ya tenemos 1 hora y algo, ¿no?
Muy bien. Vamos a parar la transmisión.